Mi hermana gemela me robó $100 y arruinó mi vida durante 2 años. Papá me echó de casa creyendo que yo era la irresponsable, pero cuando conseguí las cámaras de seguridad y la confronté frente a toda la familia, nunca esperó que tuviera las pruebas que la destruirían completamente. Tengo 26 años, trabajo en una tienda de ropa en la ciudad, y honestamente todavía no puedo creer que todo esto haya pasado. O sea, cuando digo que mi vida se destruyó de la noche a la mañana, no estoy exagerando ni un poco. Hace como 2 años mi nombre quedó completamente arruinado. Perdí a mi familia, perdí mi casa, perdí todo básicamente, y todo por culpa de alguien en quien confiaba completamente. Supongo que debería empezar por el principio, cuando éramos niñas y todo era normal, o lo que yo pensaba que era normal. Crecí con mi hermana gemela Caroline en un pueblo pequeño. Ya sabes, de esos lugares donde todos se conocen, y tu reputación lo es todo. Somos idénticas, tipo completamente idénticas. La gente siempre nos confundía cuando éramos chicas, y honestamente era algo que nos divertía. Nuestro padre Richard nos crió solo después de que mamá muriera cuando teníamos como 8 años, y él hizo lo mejor que pudo, supongo. Trabajaba mucho, pero siempre estaba ahí cuando lo necesitábamos. Caroline y yo éramos inseparables de niñas. Compartíamos todo: ropa, amigos, secretos. Era como tener una mejor amiga que entendía todo de ti sin tener que explicarle nada. Pero mirando hacia atrás ahora, debí haberlo visto venir. Las señales estaban ahí. Cuando llegamos a la adolescencia, las cosas empezaron a cambiar un poco. Caroline siempre quería más. ¿Me explico? Más ropa, más salidas, más atención, más de todo. Yo era más tranquila, me conformaba con lo que teníamos, pero ella siempre estaba buscando algo más grande, algo mejor. Papá no tenía mucho dinero, trabajaba en construcción y hacía lo que podía para mantenernos, pero nunca fue suficiente para Caroline. Recuerdo que ella empezó a mentir sobre cosas pequeñas, tipo decir que tenía permiso para salir cuando no lo tenía, o usar mi ropa sin pedirla, y luego negar que la había tomado. Cosas de hermanas, pensé yo en ese momento, nada grave. Después de la secundaria, yo decidí quedarme en el pueblo y trabajar en la tienda local mientras ahorraba para tal vez ir a la universidad más adelante. No estaba muy segura de qué quería hacer con mi vida, la verdad. Caroline, en cambio, se fue a la ciudad. Consiguió un trabajo en no sé qué oficina y empezó esta vida que parecía sacada de una revista. Cada vez que venía a visitarnos traía ropa nueva, zapatos caros, bolsas de diseñador, y yo pensaba, wow, le debe estar yendo muy bien en ese trabajo. Papá estaba súper orgulloso de ella. Siempre hablaba de cómo Caroline había salido adelante y estaba haciendo algo con su vida. Yo no sentía celos ni nada. De verdad me alegraba por ella, pero había algo en la forma en que presumía todo que me hacía sentir incómoda a veces. La cosa es que Caroline nunca hablaba mucho de los detalles de su trabajo, tipo cuando le preguntaba qué hacía exactamente, o cuánto ganaba, o cómo podía pagarse todas esas cosas. Ella cambiaba de tema, o decía algo vago como que tenía muy buenos beneficios o que sabía invertir su dinero. Yo lo dejaba pasar porque, no sé, supongo que no quería ser entrometida o tal vez parte de mí no quería saber la verdad. Las veces que iba a visitarla a su apartamento en la ciudad, me quedaba impresionada. Vivía en un edificio súper lujoso con portero y todo. Tenía muebles que se veían carísimos, y siempre salíamos a restaurantes donde una comida costaba lo que yo ganaba en 2 días. Me decía que me relajara y disfrutara, que ella invitaba. Y yo me sentía medio culpable pero también agradecida de tener una hermana tan generosa. Todo se vino abajo un martes por la tarde. Me acuerdo perfecto porque era mi día libre, y estaba en la casa de papá ayudándole a arreglar el jardín. Llegó el cartero y dejó un sobre grande que venía de la corte, y papá lo abrió pensando que tal vez era alguna notificación de tráfico o algo así. Lo vi ponerse pálido mientras leía, tipo literalmente el color se le fue de la cara, y luego me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Me preguntó si sabía algo sobre unos préstamos que supuestamente yo había sacado, y yo no tenía ni idea de qué estaba hablando. Me pasó los papeles y ahí estaba mi nombre, Lily Parker, con una lista de como 5 préstamos diferentes de distintos bancos y cooperativas de crédito, todos en mora, todos con cantidades grandes de dinero que yo jamás había pedido. El monto total era de casi $100,000. ¿Puedes creerlo? Yo ganaba como 1,200 al mes en la tienda. No había forma de que yo hubiera sacado esos préstamos ni aunque quisiera. Le dije a papá que tenía que ser un error, que yo nunca había ido a esos bancos, que ni siquiera sabía dónde quedaban algunos de ellos. Pero él seguía mirando los papeles y luego me miraba a mí, y podía ver que no me creía. Me dijo que los documentos tenían mi firma, mi identificación, toda mi información personal, y que las cortes no mandaban estas cosas por error.
Intenté explicarle que alguien debía haber robado mi identidad, que esto no tenía sentido, pero él estaba tan enojado que no quería escucharme. Las cosas escalaron súper rápido después de eso. En los siguientes días empezaron a llegar más cartas, algunas de cobradores, otras de abogados, todas diciendo que yo debía dinero y que iban a tomar acciones legales si no pagaba inmediatamente. Papá me confrontó otra vez, esta vez gritando, diciendo que cómo había podido ser tan irresponsable, que lo había avergonzado, que él me había criado mejor que eso. Yo lloraba y trataba de decirle que no había sido yo, pero él no me creía, simplemente no me creía. Lo peor fue cuando me dijo que si no me hacía responsable de mis actos, entonces no podía seguir viviendo en su casa, que no iba a ser cómplice de mi irresponsabilidad. Me dio 2 días para irme. Llamé a Caroline en pánico, pensando que tal vez ella podría ayudarme a entender qué estaba pasando, o al menos convencer a papá de que me creyera. Ella actuó toda sorprendida y preocupada. Me preguntó si estaba segura de que no había sacado los préstamos, y tal vez se me había olvidado, como si eso fuera posible. Le dije que era imposible, que obviamente yo sabría si hubiera sacado $100,000 en préstamos. Ella dijo que le parecía muy raro, pero que seguro había una explicación, y que tal vez debería contratar un abogado para resolver todo el asunto. Fue súper amable y comprensiva por teléfono, y yo me sentí un poco mejor pensando que al menos mi hermana me apoyaba, aunque papá no lo hiciera. Esos 2 días fueron los peores de mi vida hasta ese momento. Hice maletas con todo lo que podía llevar, básicamente ropa y algunas cosas personales, y busqué dónde podía quedarme. No tenía mucho dinero ahorrado porque vivía con papá, y apenas gastaba en lo básico, tal vez tenía como $2,000 guardados. Una amiga me dejó quedarme en su sofá por unos días mientras buscaba algo más permanente, y yo pasaba las noches sin dormir tratando de entender cómo había pasado esto. Revisé mis cuentas bancarias, mis tarjetas de crédito, todo estaba normal, no había movimientos extraños, ni nada que indicara que alguien había accedido a mi información. Era como si alguien hubiera creado una versión paralela de mí, solo para arruinarme la vida. Decidí mudarme a la ciudad porque en el pueblo ya todos habían escuchado sobre los préstamos. Ya sabes cómo es en los pueblos chicos. Los chismes vuelan. La gente me miraba raro en la tienda, y algunos clientes hasta dejaron de ir cuando yo estaba trabajando. Mi jefe fue comprensivo, pero eventualmente me dijo que tal vez sería mejor que buscara trabajo en otro lugar, porque mi situación estaba afectando el negocio. Así que empaqué mis cosas otra vez, y me fui a la ciudad con la esperanza de empezar de nuevo, y tal vez desde ahí poder investigar mejor qué había pasado con mi identidad. Conseguí un trabajo en una tienda de ropa en el centro. Nada glamoroso, pero pagaban bien y me dejaban trabajar tiempo completo. El apartamento que pude pagar era básicamente un cuarto con baño compartido en un edificio medio viejo, pero era mío, y nadie me iba a correr de ahí mientras pagara la renta. Los primeros meses fueron durísimos. Trabajaba todo el día, y luego pasaba las noches tratando de contactar a los bancos y las compañías de préstamos para explicarles que yo no había sacado ese dinero. Nadie me creía. Todos decían que tenían mis documentos firmados, que había cámaras que mostraban a alguien que se parecía a mí en sus oficinas, que no había forma de que fuera fraude. Me sentía tan impotente, tan invisible, como si estuviera gritando en un cuarto vacío y nadie me escuchara. En la tienda conocí a Sara, una chica con pelo rojo súper brillante que trabajaba en el turno de la tarde conmigo. Nos hicimos amigas porque ella también era nueva en la ciudad y ambas estábamos medio perdidas tratando de adaptarnos. Un día le conté mi situación porque necesitaba hablar con alguien antes de volverme loca, y ella se quedó callada un momento pensando. Luego me preguntó si yo tenía hermanos o hermanas, y cuando le dije que tenía una gemela idéntica, tipo exactamente idéntica, los ojos se le abrieron enormes. Me dijo que tal vez no era un extraño quien había robado mi identidad, que tal vez era alguien que literalmente tenía mi cara. Al principio no quise ni considerar la posibilidad. O sea, Caroline era mi hermana, mi gemela. Habíamos compartido todo desde el día que nacimos. Pero Sara insistió en que tenía sentido, que explicaba por qué las cámaras de los bancos mostraban a alguien que se parecía a mí, por qué nadie sospechaba de fraude, por qué todo parecía tan legítimo. Me preguntó sobre el estilo de vida de Caroline, cómo podía pagarse todas esas cosas con un trabajo normal de oficina. Y ahí fue, cuando las piezas empezaron a encajar en mi cabeza, de una forma que me hizo sentir físicamente enferma. El apartamento lujoso, la ropa de diseñador, los restaurantes caros, los viajes que hacía cada 2 meses, nada de eso cuadraba con un sueldo normal. Decidimos investigar un poco, tipo hacer nuestro propio trabajo detectivesco, porque la policía no me había ayudado cuando intenté reportar el robo de identidad. Un sábado Sara y yo
Fuimos a uno de los bancos que aparecía en los documentos de la corte, uno que quedaba en el lado norte de la ciudad. Entramos y le dije a la cajera que necesitaba información sobre un préstamo que supuestamente yo había sacado ahí. La mujer me miró y dijo: «Ah, sí, te recuerdo, viniste hace como 1 año y medio». Yo le dije que nunca había estado en ese banco en mi vida, pero ella insistía en que me recordaba perfectamente, que hasta habíamos hablado sobre un viaje que ibas a hacer a Europa. Mi corazón estaba latiendo súper rápido porque sabía que Caroline había ido a Europa más o menos en ese tiempo. Pedimos hablar con un supervisor, y cuando llegó, él también dijo que me recordaba. Sara les preguntó si podían mostrar las grabaciones de seguridad de cuando supuestamente yo había estado ahí, y después de mucho insistir y explicar la situación, aceptaron dejarnos ver algunos clips. Y ahí estaba, en la pantalla, alguien que era idéntica a mí sentada en el escritorio de un oficial de préstamos, firmando papeles, sonriendo. Llevaba ropa que yo nunca había visto. Se comportaba con una confianza que yo no tenía, pero físicamente era imposible distinguirnos. Le pedí al supervisor que revisara la identificación que había presentado esa persona, y cuando trajo la copia, era mi licencia de conducir, o al menos parecía serlo, con mi foto pero con la firma ligeramente diferente. Fuimos a otros 2 bancos ese mismo día y la historia se repitió. En todos lados la gente me reconocía, decían que yo había estado ahí, que había sido muy amable y profesional al solicitar los préstamos. En uno de los lugares, hasta me dijeron que había mencionado que el dinero era para empezar un negocio, algo sobre una boutique de ropa. Sara tomaba notas de todo mientras yo trataba de procesar lo que estaba descubriendo. Mi hermana, mi propia hermana gemela, había estado usando mi identidad para sacar préstamos masivos que nunca tenía intención de pagar, financiando su estilo de vida de lujo, mientras yo trabajaba por un sueldo mínimo y vivía con mi padre. Durante las siguientes semanas, reunimos toda la evidencia que pudimos. Conseguimos copias de las aplicaciones de préstamos, donde podías ver las diferencias sutiles en la firma, aunque eran lo suficientemente parecidas para pasar como genuinas. Sara me ayudó a hacer una línea de tiempo comparando las fechas en que los préstamos fueron solicitados con las fechas en que yo podía probar que estaba en el pueblo trabajando, usando recibos de pago y hasta fotos con sello de tiempo y ubicación. También empezamos a seguir el estilo de vida de Caroline en redes sociales, donde ella publicaba fotos de todo, sus compras caras, sus viajes, sus salidas a restaurantes elegantes, todo perfectamente documentado con fechas que coincidían con los desembolsos de los préstamos. La cantidad de rabia que sentía era algo que nunca había experimentado antes. No era solo que me hubiera robado dinero o arruinado mi crédito, era que había destruido mi relación con mi padre, me había quitado mi hogar, mi reputación, mi paz mental, todo, y lo había hecho sabiendo exactamente las consecuencias que yo iba a sufrir. Probablemente hasta lo había planeado así para que yo cargara con la culpa mientras ella seguía viviendo su vida perfecta. Me preguntaba si alguna vez había sentido remordimiento, si en algún momento cuando me llamaba fingiendo preocupación había pensado en confesarlo todo, pero cada nueva evidencia que encontrábamos me convencía de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y no le importaba en lo más mínimo. Decidí consultar con un abogado, porque necesitaba entender mis opciones legales y cómo podía limpiar mi nombre oficialmente. Busqué en internet y encontré a Nicholas Hunt, un tipo de como 50 años que se especializaba en casos de fraude e identidad. Le conté toda la historia y le mostré la evidencia que habíamos reunido, y él se quedó callado un buen rato mirando los documentos. Finalmente me dijo que técnicamente yo tenía un caso sólido de robo de identidad y fraude, que con la evidencia de las cámaras y las discrepancias en las firmas, podía probar que no fui yo quien sacó esos préstamos, pero también me advirtió que procesar a mi propia hermana iba a ser complicado y probablemente muy doloroso para toda la familia. Me preguntó si estaba preparada para eso. Le dije que no me quedaba otra opción, que mi vida ya estaba destruida, y que lo único que quería era limpiar mi nombre, y tal vez recuperar algo de lo que había perdido. Nicholas me explicó que primero necesitábamos confrontar a Caroline con la evidencia, darle la oportunidad de aceptar su responsabilidad, y tal vez llegar a un acuerdo sin tener que ir a corte. Me dijo que si ella se negaba o intentaba negar todo, entonces tendríamos que presentar cargos criminales formales y dejar que el sistema de justicia hiciera su trabajo. También mencionó que necesitaba reportar todo esto oficialmente a cada uno de los bancos y a las agencias de crédito para empezar el proceso de limpiar mi historial, pero que eso iba a tomar tiempo, probablemente años. Pasaron como 3 meses desde que empezamos la investigación hasta que finalmente tuve suficiente evidencia y el plan de cómo confrontar a Caroline. Durante ese tiempo no hablé con ella para nada.
Ignoré sus llamadas y mensajes, y ella eventualmente dejó de intentar contactarme. Tampoco hablé con papá porque sabía que él todavía no me creía, y no quería darle información a medias. Necesitaba tener todo perfectamente documentado antes de volver a acercarme a él. Sara fue increíble durante todo este tiempo. Pasaba sus días libres ayudándome a revisar documentos y organizando toda la información, y hasta me dejó quedarme en su apartamento algunas noches, cuando todo se sentía demasiado abrumador. El plan era confrontar a Caroline en la reunión familiar anual que papá siempre organizaba en su casa, generalmente a finales de verano. Era el único momento en que toda la familia extendida se juntaba, tíos, primos, abuelos, todos. Yo sabía que Caroline iba a estar ahí porque nunca se perdía esas reuniones. Le encantaba presumir su vida exitosa delante de todos. Mi estrategia era presentar la evidencia delante de toda la familia, para que no pudiera escaparse o manipular la situación a su favor, y también porque necesitaba que papá estuviera ahí y viera la verdad con sus propios ojos. Nicholas me dijo que era arriesgado hacerlo así en lugar de una confrontación privada. Pero yo necesitaba que todos supieran lo que ella había hecho. El día de la reunión llegué con Sara porque necesitaba apoyo moral y también un testigo de todo lo que iba a pasar. Papá se sorprendió de verme, obviamente, porque no había hablado con él en meses, y honestamente no sabía si me iba a dejar entrar a la casa, pero había más gente alrededor, y supongo que no quería hacer una escena, así que solo asintió y me dejó pasar. Caroline estaba en el jardín hablando con unos primos, usando un vestido que probablemente costó lo que yo ganaba en 3 meses, y cuando me vio su cara cambió por un segundo, tipo miedo o pánico, pero luego sonrió y actuó normal. Vino a saludarme como si todo estuviera bien. Me preguntó cómo estaba y dónde había estado, y yo solo le dije que necesitábamos hablar, que tenía algo importante que discutir con toda la familia. Esperé hasta que todos estuvieran reunidos comiendo, y entonces pedí la atención de todos. Podía sentir mis manos temblando mientras sostenía la carpeta con todos los documentos, pero me obligué a mantener la voz firme. Le dije a la familia que necesitaba compartir algo que había estado pasando durante los últimos 2 años, algo que había destruido mi vida y mi relación con papá. Caroline estaba sentada al otro lado del jardín y podía verla ponerse tensa, sus ojos moviéndose como buscando una salida. Empecé explicando sobre los préstamos fraudulentos, cómo papá me había echado de la casa pensando que yo era irresponsable, cómo había tenido que mudarme a la ciudad y empezar de cero mientras mi crédito estaba completamente arruinado. Luego saqué las fotos de las cámaras de seguridad de los bancos y las pasé para que todos las vieran. Expliqué cómo la persona en esas fotos no era yo, sino alguien usando mi identidad. Alguien que tenía acceso a toda mi información personal y que se parecía exactamente a mí. Papá estaba mirando las fotos con el ceño fruncido, tratando de entender qué estaba viendo, y entonces Sara, bendita sea, dijo en voz alta lo que todos estaban pensando pero nadie quería decir, que la única persona que podía haberse hecho pasar por mí tan perfectamente era mi gemela idéntica. El silencio que siguió fue tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Caroline se puso de pie súper rápido, tipo casi tirando su silla, y empezó a decir que eso era ridículo, que cómo me atrevía a acusarla de algo así delante de toda la familia, que obviamente yo estaba desesperada por culpar a alguien más de mi propia irresponsabilidad, pero yo estaba preparada para eso. Saqué las líneas de tiempo que Sara y yo habíamos hecho, mostrando cómo cada préstamo coincidía con alguna compra grande o viaje que Caroline había publicado en redes sociales. Mostré los recibos de mi trabajo que probaban que yo estaba en el pueblo en las fechas exactas en que los préstamos fueron solicitados en la ciudad. Mostré las comparaciones de firmas donde las sutiles diferencias eran obvias una vez que sabías qué buscar. La familia estaba en shock total, algunos mirando los documentos, otros mirando a Caroline, otros mirando a papá, esperando que él dijera algo. Caroline empezó a caminar hacia la puerta, diciendo que no tenía que quedarse ahí a escuchar estas acusaciones ridículas, pero papá se puso de pie y le dijo que se detuviera. Su voz sonaba rara, tipo quebrada y furiosa al mismo tiempo. Le preguntó directamente si era verdad, si ella había hecho lo que yo estaba diciendo, y Caroline se quedó ahí parada sin decir nada, lo cual era prácticamente una confesión en sí misma. Papá volvió a preguntarle, más fuerte esta vez, y ella murmuró algo sobre que todo era más complicado de lo que parecía. Salí corriendo detrás de ella cuando intentó irse. La alcancé en el estacionamiento y le bloqueé el paso a su Ginka auto. Le dije que no iba a dejar que escapara así, que me debía al menos una explicación después de todo lo que me había hecho. Sara y papá llegaron detrás de mí, y algunos otros familiares se habían quedado en la entrada de la casa mirando. Caroline empezó a llorar, pero no sé si eran lágrimas reales o solo parte de su manipulación. Dijo que lo sentía,
que las cosas se le habían salido de control, que solo había empezado con un préstamo pequeño porque necesitaba dinero urgentemente, y pensó que podía pagarlo rápido, pero luego necesitó otro para pagar el primero, y así se convirtió en una bola de nieve que no pudo controlar. Le pregunté cómo había podido hacerme eso, cómo había podido verme sufrir sabiendo que ella era la responsable, y ella solo seguía diciendo que lo sentía, que no había querido lastimar a nadie. Papá le preguntó cuánto dinero había sacado en total usando mi nombre, y cuando ella dijo que probablemente cerca de $100,000, entre todos los préstamos, él se tuvo que sentar en el escalón porque parecía que se iba a desmayar. Le dijo que no podía creer que una hija suya hubiera hecho algo así, que cómo había podido destrozar la vida de su propia hermana por dinero. Caroline intentó tocar su brazo, pero él se alejó, y esa reacción le dolió más que cualquier otra cosa. Podías verlo en su cara. Nicholas me había aconsejado sobre qué decir en este momento si Caroline admitía su culpa. Le dije que tenía dos opciones. Podía aceptar la responsabilidad completa, pagar todos los préstamos, limpiar mi nombre oficialmente, y tal vez podríamos resolver esto sin cargos criminales, o podía seguir negando y yo presentaría toda la evidencia en corte y la dejaría que el sistema legal se encargara de ella. Le expliqué que con la evidencia que teníamos era básicamente imposible que ganara, que terminaría con antecedentes criminales por fraude e identidad robada, y que probablemente iría a prisión. Papá agregó que si no hacía lo correcto ahora mismo, él personalmente se aseguraría de que enfrentara todas las consecuencias legales posibles. Caroline eventualmente aceptó, aunque no estoy segura si fue por remordimiento genuino o solo porque se dio cuenta de que no tenía otra salida. En las siguientes semanas trabajó con Nicholas para firmar todos los documentos necesarios, admitiendo que ella había sacado los préstamos fraudulentamente usando mi identidad. Se comprometió a pagar cada uno de los préstamos usando sus propios recursos. Tuvo que vender su apartamento lujoso, su auto, básicamente todo lo que había comprado con el dinero robado. También tuvo que trabajar con cada banco y agencia de crédito, para limpiar mi historial y asegurar que mi nombre quedara completamente limpio. El proceso tomó casi un año completo. Fue agotador y estresante, pero eventualmente mi crédito fue restaurado, y los registros públicos mostraban claramente que yo había sido víctima de fraude. Papá me pidió perdón como 1000 veces, llorando, diciendo que debió haberme creído desde el principio, que nunca debió haberme echado de la casa, sin siquiera escuchar mi versión completa de la historia. Le dije que lo entendía, que Caroline había sido muy convincente, y que la situación había parecido muy real desde su perspectiva. Nuestra relación tomó tiempo en sanar. Todavía está sanando la verdad, pero al menos ahora podemos hablar, y él sabe que yo nunca fui la persona irresponsable que pensó que era. Volvimos a tener cenas juntos de vez en cuando, y aunque hay momentos incómodos todavía, está mejorando poco a poco. Caroline cumplió con su parte del acuerdo. Pagó todos los préstamos, aunque le tomó vender básicamente todo lo que tenía, y conseguir un segundo trabajo. No hemos hablado desde la confrontación en la reunión familiar, tipo, literalmente, cero contacto. Parte de mí odia lo que me hizo, pero otra parte, una parte pequeña, solo, siente algo de lástima porque ella destruyó su propia vida también en el proceso. Perdió la confianza de la familia, su estilo de vida, su reputación, todo. No sé si alguna vez podremos tener algún tipo de relación otra vez. Honestamente no estoy segura de querer intentarlo. Sara sigue siendo mi mejor amiga, la única persona además de Nicholas que estuvo ahí cuando más lo necesité. Todavía trabajo en la tienda de ropa, pero ahora tengo un mejor apartamento, y he podido ahorrar algo de dinero otra vez. Mi crédito está limpio, y hasta pude sacar una tarjeta de crédito el mes pasado, algo que suena tan simple, pero que para mí fue una victoria enorme. La semana pasada papá me llamó solo para ver cómo estaba, sin ninguna razón especial, y eso me hizo sentir bien. Las cosas no son perfectas, ni cerca, pero al menos ahora tengo mi vida de vuelta, mi nombre está limpio, y la verdad finalmente salió a la luz.